there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Lauren Larson y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Será un gran día, así lo creo. El Espíritu del Señor se moverá en la enseñanza, tocará las vidas y corazones de ustedes, los oyentes, mientras nos unimos al mover y la operación del Espíritu Santo. Y bueno, sabemos que cosas buenas van a suceder y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Natchez para ministrar en la iglesia de Natchez de Brian Monahan. Un servicio este domingo a las 10:45 a.m. en la iglesia de Natchez Church of God, 98 McNeely Road en Natchez. Y al final de este mes, 29 y 30 de enero, sábado y domingo, estaré en Murfreesboro, Tennessee, con el hermano Bob y Sharon Cornell en la iglesia Covenant. El sábado estaremos, predicando un servicio en el Ramada Inn a las 6 p.m. y el domingo en la mañana a las 10:30 en la iglesia Covenant Church en el 1124 Brinkley Avenue. Así que si están en esta área, en Natchez, este fin de semana o a finales de mes en Murfreesboro, nos encantaría estar con ustedes. Muy bien, Joseph. Sí, señor, voy a estar en Savannah, Tennessee este fin de semana y el servicio de hecho comienza el jueves. El hermano Torrance va a estar predicando en la iglesia de People's Tabernacle en Winter Jubilee con Josh y Ashley Franks para un fin de semana maravilloso. Torrance Nash está a las 7 y yo voy a estar predicando en palabra alabanza el viernes a las 7 también. Así que si están en el área en Savannah, Tennessee, estaremos ahí este fin de semana. Y también voy a estar en Portia, Arkansas a finales de mes, Faith Worship Center con el pastor Steve y Becky Alexander. Así que si están en el área jueves y viernes 7 p.m., estamos esperando con grandes campañas. Muy bien, amén. Alabado Dios por eso. Yo estaré predicando en el Centro Familiar de Adoración este domingo en la mañana y nosotros pues les invitamos a sintonizar. Si usted puede conducir hasta acá, bueno, esté con nosotros en persona. Será mejor. Sé que un hermano me dijo recientemente, no recuerdo de dónde él era, de Kentucky en algún lugar, y dijo, hermano Swagger, yo no me pierdo una programación a través de la cadena Sun Life y es maravilloso. Dijo, no sabía que el estar aquí en persona era tanto mejor y realmente fue de gran bendición para él, más de lo que se había imaginado y bueno, qué bueno escuchar algo así, ¿no? Así que si usted puede estar con nosotros, hágalo así. Si no, pues esté viendo a través de la televisión y creemos que el Espíritu de Dios pues hará maravillosas cosas en su vida. Dave, vamos a empezar donde nos quedamos creo que el día de ayer. Porque lo que la ley no pudo hacer porque era débil en la carne, Aquellos bajo la ley tenían solamente su fuerza de voluntad y hasta ahí es que llegamos ayer, lo que es insuficiente. Así que a pesar de cuánto ellos intenten, no pudieron guardar la ley en aquel momento en la misma situación que persistía. Cualquier persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está destinado al fracaso porque el Espíritu Santo no funciona en esa capacidad. Vamos a tratar con eso un momento. Y es algo en el corazón del hombre que quiere reglas, regulaciones, y parece que son sus propios sentimientos donde si él puede guardar esas leyes de alguna manera, piensa que es lo mejor y no, no es así. En primer lugar, no puede guardarlas. Va a fallar tan seguro como que su nombre es lo que es. No puede guardar esa ley. A pesar de eso, si Dios hubiese querido que caminásemos de esa manera, en victoria nos hubiese enseñado eso. Pero sabiendo que nosotros no podíamos, Él era el autor de la antigua ley de Moisés, claro que lo era, y eso hizo a Israel, a pesar de su mala, vamos a decir, sus debilidades y todo lo demás, hizo Israel la mayor nación en la faz de la tierra,
Así que no estamos criticando la ley, especialmente las leyes que Dios ha creado, que Dios ha establecido, que Dios ha diseñado. Y como dije, hizo eso Israel maravilloso. Y tenía leyes, pero era la ley de Dios. E hizo a Israel algo especial. Pero ese fue el primer pacto. Todo lo demás señalaba el segundo pacto que tenía que presentarse, que realmente estaría enfocado en Jesucristo total y completamente. Él era el cumplimiento de la ley, lo que el hombre no podía hacer. El hombre no podía guardar esa ley, aunque era una ley diseñada por Dios. No, no harán esto, no harán aquello, etcétera, etcétera. El hombre no podía guardar esa ley, no la podía cumplir. Jesucristo vino y la cumplió a favor nuestro. Entendamos eso, que Él cumplió esa ley a nuestro favor total y completamente, nunca fallando ninguna vez. Los judíos dijeron que Él falló, pero no es así. Él no le puso atención a las leyes que ellos presentaban, pero en lo que tenía que ver con la ley de Dios, Él nunca falló esa ley en lo absoluto, ni siquiera una vez. En una ocasión, él iba en un campo y la tomó en sus manos y sacó bueno, se puso granos en la boca y se molestaron. La mayoría de las leyes que ellos establecieron eran tontas y absurdas, pero las leyes que Dios estableció, que era la ley de Moisés, Jesús la guardó perfectamente. Nunca falló en palabra, pensamiento o hecho. Y Él lo hizo a favor nuestro, porque tenía que ser así. El hombre tenía que guardar la ley, pero el hombre no podía guardar la ley. Solamente el hombre, Cristo Jesús, lo hizo total y perfectamente. Entonces, Él también pagó el precio, el rescate que el hombre debía, pero no podía pagar. Había un rescate por el hombre haber roto la ley. Él tenía que pagarlo y no, el hombre no podía hacerlo, no había nada que el hombre podía hacer. Pero Jesucristo guardó la ley, la guardó perfectamente todo a favor nuestro y pagó el rescate también, que nosotros debíamos pero no podíamos pagar, y lo hizo perfectamente. Ahora nuestra fe, nuestra confianza debe de estar totalmente y completamente en Cristo, 100% en Cristo. Ahora que Él ha establecido la pregunta del pecado, siendo este el caso, el hombre puede caminar en victoria en el Señor Jesucristo. Lo hacemos, como hemos dicho, una y otra vez, mediante el nosotros poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y entonces eso nos da aceptación con Dios. El Espíritu Santo entonces puede obrar en nuestras vidas y hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Ayudarnos a vivir. Y damas y caballeros, yo he estado en ambas partes de esa valla. Yo no quiero ese otro lado en lo absoluto en mi vida, de yo tener que hacer las cosas por mí mismo. Yo no puedo. Aprendí eso y no puedo. Pero el permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas mientras nosotros guardamos y mantenemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, esa es la mejor vida en el mundo. Es la vida más maravillosa que existe. No hay nada como ello. No conozco yo me sorprendo en ocasiones pensando, Señor, pero estoy yo dormido o despierto. El gozo, la paz, la gloria. Sí hay problemas, lo sabemos, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando acá. Esto es un gozo inefable, como dijo Simón Pedro, lleno de gloria, y la mitad no se ha contado, alabado Dios. Muy bien, Dave. Seguimos leyendo. Dios enviando a su Hijo. Seguimos diciendo esto, se refiere a la condición incapaz de salvarse a sí mismo y de guardar hasta una ley simple y por lo tanto en necesidad de un Salvador. Dios envió a Jesús para ir a la cruz. Por eso lo envió.
Por eso Él vino. Toda la situación era para ir a la cruz y eso pagaría el precio que el hombre debía y no podía pagar. Y eso haría posible que el Espíritu Santo, debido al hecho que todo pecado había sido expiado, llegaría a sus vidas y corazones para estar allí para siempre. No solamente un poco tiempo, pero permanecer para siempre, alabado Dios. Por eso Dios envió a su Hijo e hizo exactamente lo que Dios quería que Él hiciese. En la semejanza de carne pecaminosa. Y esto quería decir que Cristo era humano, en realidad caracterizada por el pecado, pero aún sin pecado. Y decía en la semejanza de carne de pecado, no quiere decir que él pecó, no pecó ninguna vez, pero tenía que tener en la semejanza de carne de pecado para satisfacer lo que el hombre debía, pero no podía pagar. Y morir en la cruz del Calvario tenía que ser de esa manera. Y Jesucristo pudo haber hecho cualquier cosa que se tenía que hacer, no tenía que ir a la cruz. Él lo hizo simplemente por nosotros. Quiero que entienda eso, que lo hizo por nosotros. Expió todo pecado e hizo posible que el Espíritu Santo viviese en nuestras vidas y corazones y no fallar. No, el Señor no enseña una perfección sin pecado en la Biblia, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Usted no debe de ser dominado por ninguna esclavitud, no debe de ser dominado por el alcohol, la nicotina, las drogas, la pornografía, el orgullo, la religión, por muchas cosas que podemos citar. Usted no debe de ser dominado por esas cosas, porque Jesucristo pagó el precio para que nosotros no tengamos que ser dominados por esas cosas. Bien, Y a causa del pecado, para expiar el pecado, destruir su poder y salvar y santificar a sus víctimas. Lauren lo mencionó esto en la programación de ayer. La justificación es la destrucción de la penalidad del pecado. La penalidad, y tiene una gran penalidad, pero gracias a Dios que cuando estamos justificados, estamos en su semejanza, todo pecado se cancela total y completamente. Y si me permite añadirle, adelante, hermano, claro. la justificación es el medio por el que mantenemos la relación con Dios y define nuestra posición legal con Él. En otras palabras, yo no estoy bien con Dios por lo que yo hago, sino por lo que yo creo. Y esa fe en Cristo me permite, causa que yo pueda entrar y mantener una relación con Dios mientras que mi fe permanezca en Cristo. Significa que aun cuando yo falle, yo no pierdo mi estatus de justificación, No, pero tengo claro, que tener cuidado del fracaso porque el fracaso ataque e intenta atacar mi fe y mi confianza en Dios. así Y es. cualquier persona que tenga que ver con acciones pecaminosas consistentemente se pone en una situación bastante precaria. Pero la Sí. justificación es esa seguridad maravillosa de que yo tengo de parte del Señor que mi avance no es en vano, porque como usted dijo, yo no lo hago perfectamente, pero yo puedo depender en esa relación perfecta con Dios establecida por fe. La santificación es la obra de mi fe en mi ser interno, en el que yo soy cambiado, no solamente en el exterior, sino que el Espíritu Santo cambia mi corazón y como resultado de Una eso, nueva criatura. correcto, y como resultado de eso, ahora esto no es algo que se aprende al principio y una vez y se acabó. Por eso es que la renovación del entendimiento es tan importante. Hermano Swagger, cuando entendemos y estudiamos esto en Romanos 12, 1 y 2, en Efesios 4, Colosenses 3, somos renovados en conocimiento. La idea no solamente es la mente, saber algo diferente, incluye eso, pero la palabra para mente ahí es nous, N-O-U-S, transliterado, y literalmente significa el centro moral del hombre tiene que comenzar a ser cambiado aún después de que somos una nueva criatura. Así que la manera como pensamos, como nos sentimos, como
evaluamos nuestro centro moral, Todo cambia. tiene que alinearse, pero el punto es que solo al mantener nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, este hombre interno puede cambiar. Es la única manera de poder renovar completamente la nueva creación, porque somos renovados en el conocimiento de Cristo, somos renovados en la naturaleza de Dios, renovados en lo que, bueno, pasamos de ser lo que éramos antes en el pasado, de acuerdo a Efesios 2, estábamos dominados por la influencia del mundo y caminábamos de acuerdo al mundo, caminábamos de acuerdo al poder de las tinieblas y cualquier Mm, cosa que nosotros quisiéramos hacer en nuestra mentalidad, en nuestra carne, nosotros lo hacíamos, así es como vivíamos. Todo eso tiene que sufrir una transformación mucho más allá de la salvación. Y aquí es donde la fe en Cristo y la cruz entra en juego. pero eso es crecimiento espiritual del que hablas. Correcto, y eso es lo que el cristiano debe de esperar. Y Cristo hizo esto disponible, algo que la ley no puede No, hacer, no solamente puede. Cristo lo puede Pero hacer. ¿por qué? ¿Por qué la ley no lo podía hacer? Porque una vez más ya se ha dicho, usted lo ha explicado perfectamente, bueno, todo el proceso es que nosotros no somos capaces de hacerlo, de cumplir el Mm. proceso. Así que tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que puede hacer la obra que nosotros jamás podíamos hacer y Él está disponible por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Así que tenemos que tomar varios pasos. Identificamos aquellas cosas en nosotros que aún tienen que ser eliminadas o renovadas, si me lo permite así. Identificamos y realizamos, dependemos en lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario y después podemos testificar porque el Señor hará la obra en nosotros y podemos testificar de la libertad y la nueva manera de pensar. Y cuando dependemos o alineamos nuestro carácter con Dios, hay paz, hermano Suagre, usted lo mencionó, algo como lo que nunca hemos tenido antes, porque ahora ya no, bueno, no estamos en enemistad con Dios ya que somos salvos, pero aún así hay cosas en nosotros que tienen que considerarse. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es tan gráfico, tan maravilloso, que no hay vocabulario que correctamente lo explique. Y hago esta Correcto, así es. pregunta. Cuando estabas viviendo una vida de alcoholismo, de las drogas, esa vida que llevabas, y eso fue, estaba en tu vida y se detuvo, tuvo que haber una paz en tu corazón, ¿no? Así es, sí, y recordemos que yo ya les he testificado esto y cualquier persona que ha estado en ese tipo de estado, así como yo, les podría testificar lo mismo. Estábamos tratando de escapar lo que nosotros conocíamos como vida. Habían dolores, heridas, problemas que realmente no queríamos, eh, bueno, comenzar a enfrentar. Así que el alcohol y las drogas nos dieron esa salida, pero Cristo dio una satisfacción y una paz y Ujú. nada de eso, y no me costó mi carácter ni mis finanzas, no costó actividad, amigos, dinero. Fue una Mm. paz. Aún puedo recordar esto, yo estaba ya congelado en mi mente. Estaba trabajando una vez más en una compañía de piscinas, pero en el invierno nos especializábamos en la instalación de jacuzzis y saunas afuera bueno, conducíamos hacia Memphis y esto fue 2 semanas después, no, tal vez como 2 meses después de que yo había recibido a Cristo y era la primavera y yo no le puedo decir a usted, esto parece algo un poco ridículo, pero la paz y la hermosura de la creación de Dios me abrumó al estar conduciendo. Estábamos en camino a Memphis Todo para se recoger veía algo. distinto, ¿no? Todo, es que nunca lo había visto así yo antes, Así toda la es. vida y había una paz y una disposición ya lista y dispuesta. Yo estaba bien con Dios, sé que todos cambiamos, no tiene que ser algo negativo en cuanto a lo que, oh, yo estoy aquí en esta batalla. No, fue algo absolutamente hermoso, absolutamente pacífico y jamás voy a olvidar que veía yo las flores en los árboles y que estaba yo apreciando todo Mm, eso. Vivía en una neblina durante muchos mm. años y no había visto nada de eso, pero cuando Cristo llegó, no había razón para tratar de escapar la vida ya, era tiempo de experimentarla. Muy bien. Vivirlo. Había que vivirlo. Eso es correcto. Y, y nos preguntamos por qué.
es que todo el mundo hoy en día no ve eso y no lo quiere tampoco. Hermano Swagger, es imposible describirle a una persona perdida porque no lo pueden ver, Mm, no lo pueden ver. Tiene que haber una experiencia de no, nacer de no nuevo. pueden, realmente no pueden ver, Sí, están pero puedo ciegos. testificar, yo puedo testificar. Parte de la situación, Jesús vino a Nazaret y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a predicar el evangelio a los pobres, libertad a los cautivos y devolver la vista a los ciegos. Así Él no es. está hablando de una vista, vamos a decir, natural. Él está hablando de lo que acabas de decir. Exacto. Esa persona hoy día que no conoce al Señor está ciega. Así es, y el mejor día que ellos han llegado a tener y el momento más gozoso, la situación más linda que han llegado a tener, no puede ni siquiera compararse a lo que yo les estoy diciendo. Están ciegos y ciegos es ciegos. Quiere decir que no pueden ver, punto. Correcto, así es, pero una vez más podemos testificar y podemos compartir que, que esto es aún mejor. Pero disculpa, esa posición, ese estado a donde el Señor te llevó, sucedió instantáneamente, ¿no? Así es, correcto. El estatus es instantáneo. La enemistad entre Dios y yo se desapareció por lo que Cristo hizo y mi fe en ello. Y no se puede imaginar el peso que desaparece y lo escuchamos una y otra vez, pero es el peso del pecado. Uno sabía que tenía una pena y que la debíamos pagar. Yo tenía 8 años de edad. Y un niño de 8 años realmente es un niño. Un pecador desesperado. Eh, pero yo recuerdo que yo entré a aquella farmacia y yo puse mis 25 centavos en el mostrador. Yo iba a ir a la película y a las películas y el Señor me dijo que no entrase a ese lugar. Y yo fui a la farmacia y allí compré un helado de los tres sabores en aquel Sí. momento en mi pueblo. Y salí de allí comiéndome aquel helado y me paré en la esquina y de repente yo sentí que, vamos a decir como lo que estamos diciendo ahora, pero no lo hubiese podido explicar en aquel momento, pero era como que un peso se había ido de mí, se Amén. levantaba de mi espalda. Y me fui a la casa, mi mamá me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? Porque ella sabía a la hora que yo volvía y había llegado una hora más temprano o tal vez más. Y le dije, bueno, es que ahora soy salvo. Ella dijo, ¿qué? Me dijo, soy salvo ahora. Y fue un cambio instantáneo. Sí, y usted me ha preguntado, bueno, si se sintió así el mío, ¿cómo se sintió el suyo? Exactamente lo Así es, mismo, igual, así es. porque el peso del pecado, o sea, que hayamos vivido una vida de inmoralidad o Te voy a hacer esta pregunta, porque las drogas, el alcohol, la nicotina, etcétera, etcétera, la persona que está atrapado en esas cosas tiene una atracción, el cuerpo físico quiere esas cosas. así es. Ahora, ¿eso se fue de tu vida también? Las adicciones se fueron dentro de 90 días. Yo no sentí que todo desapareció al principio, no les estuviera diciendo la verdad, pero, pero yo realmente no entendía qué era lo que había sucedido y bueno, porque en mi teología yo había sido salvo desde los 7, 8 años de edad, Bien. pero al vivir mi vida era obvio, lo que estaba sucediendo era que el Espíritu Santo que vive dentro de mí ahora me estaba dando nuevos deseos. Estaba sacando los viejos y poniendo nuevos. Y yo no estaba peleando, no estaba tratando de ser religioso, simplemente estaba respondiendo a lo que estaba sucediendo. Y ya les he compartido esto muchas veces, pero yo tengo un calendario antiguo que tengo el año, tengo en mi oficina, en mi casa, y al pasar los diferentes cambios, yo escribía qué día había pasado algo. Y se puede ver, si usted lo ve hoy, puede ver cuándo fue que la cocaína se detuvo, la última gota de alcohol, el último cigarrillo de marihuana. Pero me estás diciendo que ese deseo se fue. Cuando, miren, no eliminó y no fue, bueno, aún estaba yo consumiendo, así que pasaron varios días. No le puedo decir yo si estaba haciendo cosas por hábito o porque simplemente
pero al seguir avanzando el deseo de tener esas cosas se fue. Yo lo dejé y el deseo jamás volvió. Dave, ¿hubo algún deseo allí de algunas cosas? Tal vez tú no eras el escándalo que él era. Ah, jamás me he emborrachado, jamás he consumido drogas, pero había pecado. Claro que sí, claro que sí. No importa quién Mm, sea uno, dónde esté uno, hay pecado. siempre hay deseos que son contrarios a las cosas de Dios y miren, yo no entendía nada de esto cuando yo recién recibí a Cristo. Yo era más religioso, me convertí en un miembro de la iglesia, pero cuando finalmente recibí a Cristo, habían cosas que cambiaron. Les voy a hacer una pregunta, sin citar nombres. La iglesia que ustedes visitaron durante todo ese tiempo, ¿habían personas allí que realmente eran salvas? Bueno, mire, cuando yo finalmente recibí a Cristo, sí, claro. Y en lo de un mes yo estaba en la universidad y estaba involucrado en una iglesia en la que habían muchas personas que eran salvas, que conocían a Dios. Pero yo estoy hablando de la iglesia donde visitaste toda tu vida hasta que fuiste salvo. Realmente no sé si habían personas salvas. Yo no tengo ni idea lo que eso significaba en ese entonces. Entiendo. No Ya. tenía, no tenía idea, no entendía. Yo me convertí en miembro de la iglesia Sí. cuando yo pasé al altar y yo no tenía idea. Si usted me hubiera preguntado si yo era cristiano, yo le hubiera dicho que sí. Yo realmente temo que la mayoría del mundo de la iglesia está donde usted está también. Usted dice, bueno, sí, yo soy cristiano. Sí, es a lo mejor donde pueden estar. En otras palabras, la situación es peor. Claro, sí, Pero sí. no quiere decir eso que realmente no han entregado su corazón al Señor. Yo le diría a usted que es verdad, tal vez algunos sí, pero La la mayoría mayoría no. no. Es Muy difícil ver triste. también si no tenemos un sistema de fe que inicie y anime a la gente a crecer y a cambiar y a alterar. A veces aceptar al Señor y estar en una iglesia una hora a la semana se les ha dicho que es suficiente Mm. y nosotros somos como agua. Sé bueno con las personas, Sí, agradables. y se puede, pero aún así para mí, una de las cosas que quisiera decir es que habiendo salido yo de la vida de drogas y alcohol, la diferencia fue grandioso, pero para aquella persona que jamás ha consumido drogas y jamás se ha Es emborrachado, maravilloso para aquella también. persona que se pregunta si necesita salvación, número uno, sí, claro, claro que sí, lo necesita, pero el poder y el Mm. misterio de una relación con Dios se abre y bueno, realmente hace que la vida valga la pena. Usted puede ver, mientras más se acerca a Dios, esa basura que hay en la vida, y eso es para la persona, como les dije, que es una buena persona moral, que nunca haya hecho nada malo. Bueno, sí, millones que suben ese monte de la moralidad. Dicen, soy una buena Sí, persona, yo no hago cosas malas, y eso no es eso no salvación. es salvación, y eso es lo que estoy diciendo, pero esa persona tiene el mismo potencial de libertad y experimentar la vida como yo, porque donde quiera que estén en su vida, Dios va a hacer lo mejor y van a haber cosas que necesitan cambiar, y por eso es. La iglesia que visitaste inicialmente, aparte de la iglesia que visitaste después de unas cuantas semanas, no había comparación allí, ¿no? Habían unas cuantas, pero como le dije a Dave, no puedo yo evaluar completamente a la gente. Yo no permanecí ahí lo Mm. suficiente como para llegar a conocer a la gente y lo que ellos eran. Tal vez esto me dio a mí un mejor, un mejor punto de vista, pero no era la iglesia que tuviera ese deseo de cambiar a la gente, a los individuos. Lo he dicho mil veces, pero yo fui al pastor y entre Mm. el servicio y la escuela dominical, yo le dije, hermano, yo soy un nuevo convertido y ore por mí porque aún estoy luchando yo con fumar. Yo no sé por qué lo dije así, pero le dije, mi testimonio no va a estar completo hasta que sea libre de los cigarrillos. Es lo que Sí. yo le dije a ¿Y él. qué te respondió? No me dijo nada. Él se quedó sentado en su escritorio y el silencio se sintió tan incómodo que yo le dije, bueno, gracias por orar por mí. Y yo salí de ahí y salí entre servicio y escuela dominical. Habían
diferentes, bueno, habían varios minutos y la mayoría de gente estaba fumando allá afuera, diáconos y ujieres. Hay algo que no está Y bien una vez más, aquí. fumar no es el peor de los pecados del mundo. Tal vez hay personas que chismean más y hacen cosas peores que los que fuman, pero al mismo tiempo, yo estaba esperando a una persona que quisiera libertad de todo eso, una persona que lo Claro, aceptara. claro. Era el Espíritu Santo que se movía en ti para rechazar Correcto, eso. así que eso era parte de esto. Por eso es que cuando mi amigo me dijo que me iba a llevar a la iglesia, y lo hizo, y el Señor me llevó a una iglesia en la que yo pude experimentar la presencia de Dios. El pastor, una vez más, Carl y Darla Carpenter, hermosa gente de Dios, me pastorearon, me soportaron, fueron amables. Yo iba a la casa del pastor y hablábamos durante horas acerca del Evangelio, después de que salí del trabajo. Gente maravillosa, y Dios me puso exactamente donde tenía que estar, en una iglesia llena del Espíritu y en una iglesia que temía a Dios y era, era igual a lo que yo sentía Claro, en mi corazón. claro. Así que yo le doy gracias a Dios por eso, pero yo no puedo juzgar dónde estaban los otros, simplemente yo sé que yo no pertenecía ahí, eso es con seguridad. Bueno, es obvio, es obvio. Y el Espíritu Santo te lo dijo. Sí, así es. Y ahí está. Y saben, la gente que está buscando la iglesia, creo que recibo un correo todos los días, tal vez, o me dicen, muéstreme dónde hay una buena iglesia. Bueno, primeramente van a tener que evaluarlo por lo que está sucediendo, que está predicando, pero no dejen de buscar, sigan llamando, sigan Mm, buscando, sigan tratando de encontrarla, porque yo sí creo que hay buenas iglesias allá afuera, hay gente salva, Hay unas y uno cuantas, debe sí. seguir buscando hasta que uno pueda encontrar la comunión. Uno necesita la comunión y Mm. en este día, hoy necesitamos a más gente que esté escogiendo permanecer con Cristo y eso es algo muy importante. Y uno se convierte en parte de algo local, algo que está esparciendo el Evangelio. Pero Lauren, el encontrar eso es una aguja en un Tal pajal. vez sí, pero el Espíritu Santo los puede llevar a esa aguja. Si está presente, si está Sí, sí, sí presente. está presente. Así que estén animados, no dejen de buscar. SBN está aquí para ayudar y apoyarlos hasta ese día. Yo les decía a la gente, me preguntaban, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué iglesia? Necesito una buena iglesia. Y lo acabas Sí, de es culpa mencionar suya todo que el yo comencé a tiempo. buscar. Entonces, ah, sucede que el pueblo me escribía luego de que le recomendábamos una iglesia y decían, la iglesia donde usted me envió, a la iglesia que usted me sugirió, la Denominación, sí. denominación donde estábamos, es peor que de donde yo salí. Usted me dijo que visitara esa iglesia y esa iglesia está más muerta que la que yo tengo. Y realmente no puede usted darse Ya cuenta por no, lo que ya dice no. la puerta. Uno tiene que ir a experimentarlo. Así que aprendí que ya no puedo recomendar iglesias. ¿Saben qué, Dave? Porque Lauren quiere hacerlo. Vamos a empezar desde arriba y empezamos otra vez. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa porque era A- débil por la carne. Aquellos bajo la ley solamente tenían su fuerza de voluntad que es insuficiente. Así que aunque trataban no podían guardar la ley entonces y la misma inhabilidad está presente hoy. Cualquier persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está condenado al fracaso porque el Espíritu Santo no funciona en esa capacidad. Dios enviando a su Hijo. Se refiere a la condición indefensa del hombre, incapaz de salvarse a sí mismo y sin poder guardar una simple ley, por eso necesita un Salvador. Y damas y caballeros, el hombre no puede. Si usted trata de cumplir esa ley, está descartado antes de empezar, porque realmente usted va a fallar y va a romper la ley. Ningún ser humano jamás ha vivido que no lo haya hecho. Eso tenemos que entenderlo, que realmente las posibilidades están todas en su contra. Nadie más jamás lo ha hecho. No trate de pensar que usted lo va a lograr. Pero verdaderamente, y dije anteriormente, al hombre le gusta subirse en ese árbol de la moralidad y mirarse a sí mismo y decir, yo no hago esto, yo sí hago aquello, o no hago esto y hago aquello, pensando que eso le salva, eso no le salva a usted. La moral buena es algo que todo el mundo debe de tener, pero no le va a salvar.
Y eso tiene que entenderlo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador para ser salvo. Eso es claro, es la única manera. Él es quien pagó el precio por usted, para que usted entienda hoy que ese problema se resolvió. Él guardó la ley en toda capacidad y lo hizo a favor nuestro. Él expió todo pecado, como Lauren dijo momentos atrás, haciendo posible que usted viva esta vida. Y esa es la manera y realmente la única. Cristo. Muy bien. En semejanza de carne de pecado. Significa que Cristo era en realidad humano, se conformó a apariencia de la carne humana que es caracterizada por el pecado, pero aún, sin embargo, sin pecado. Él no tuvo pecado. Y como lo reitero una y otra vez, Él lo hizo por usted y por mí. Y en esa capacidad, viviendo una vida sin pecado, cuando yo le acepto, Dios me da a mí esa vida. Y ese pecado que yo he cometido en el pasado es desechado, se va. Ya no está presente el pecado que usted cometió en el pasado, también se fue. El Señor no lo tiene en su contra. Y usted tampoco debe de permitir que el diablo lo ponga en contra suyo tampoco. Se ha ido. No está. Jesús vivió la vida perfecta para que usted pueda vivir esa vida. No, no me refiero a una perfección sin pecado, pero sí que usted puede tener victoria sobre el pecado, no enseñoreo del pecado en su vida. Y a causa del pecado, Para expiar por el pecado, destruir su poder y salvar y santificar a sus víctimas. Y quiero reiterar esto una vez más. La justificación es la penalidad del pecado derrotado, removido. La santificación es el poder del pecado roto en nuestras vidas. Y eso viene a nuestro corazón inmediatamente en el momento de conversión. Cuando usted es salvo, nacido de nuevo, es justificado e instantáneamente santificado. Hay personas que han tratado de santificarse a ellos mismos durante mucho tiempo, pero no lo puede hacer. Si usted nace de nuevo, automáticamente es santificado. Y luego debe de crecer en la gracia. Dice crecer, eso es un proceso. El crecimiento es un proceso. Usted debe de crecer en la gracia y conocimiento del Señor, entienda sí. eso. Hermano Swagger, una vez más tenemos que decirlo porque hay nueva audiencia todo el tiempo. Hay dos aspectos de la santificación que quisiera mencionar. La santificación instantánea es lo que sucede cuando uno es Usted convertido. viene a Cristo. Es instantáneo. Usted básicamente es apartado. Es lo que ser santo o ser Es lo que santificado. significa. En realidad, uno es apartado, uno le pertenece a Dios. Es como que Dios ha tomado un trofeo de gracia y lo ha puesto en un estante arriba y ese es usted y Mm, usted es de Dios. Usted está santificado en ese sentido. Es apartado para Dios. El otro lado de eso es lo que usted ha mencionado y eso es lo que nosotros llamamos la santificación progresiva. Es un proceso en el que el carácter de la persona, paso a paso, mandato sobre mandato, Usted crece en gracia y el es conocimiento conformado y del transformado Señor. por el Espíritu a la imagen de Cristo. Y esto va a involucrar el resto de su vida. Así es. Va a Muy durar bien, toda muy una bien. vida, no es algo instantáneo, algo que se logra por un evento nada más o por un viaje al altar. Mi amigo, van a haber muchos Mm. viajes al altar, van a haber muchas búsquedas de Dios al identificar aquellas cosas que tienen que ser cambiadas y uno depende de Cristo y la cruz, la obra del Espíritu Santo, uno puede ver todas las cosas cambiar. Estamos a punto de leer el versículo que dice, parte del versículo que dice eso. Así que hay una santificación instantánea y también hay una santificación progresiva. Así es. Y tenemos que estar al tanto de que hay una diferencia. Algunas personas están muy al tanto de eso, se confunden cuando mencionamos que uno es santificado instantáneamente como si en Mm. ese momento la obra ya Bueno, terminó. Hay obra y trabajo que hacer. nosotros lo somos, pero tenemos Así mucho que es. aprender. Amén. Mucho. Y eso es el proceso de santificación. Correcto. Y las personas que tratan de hacerlo un evento, yo voy al altar y el predicador, bueno, hoy en día impone las manos y el poder de Dios viene sobre usted y nosotros creemos en imponer las manos, así que no, no se moleste con nosotros. Sí, sí.
Sí, sí, Así no que pierdan su santificación. sí, pero de alguna manera no, quieren hacerlo ellos mismos, pero no se puede. Correcto. Y tienen personas que van al altar o el pastor impone las manos sobre ellos o alguien lo hace y nosotros creemos en eso, pero no para la santificación porque eso no va a suceder, no le va a ayudar, se lo prometo. Si es el caso, el Señor solamente tenía que crear líneas de oración todo el tiempo y eso se ha tratado y no ha funcionado. Recuerdo cuando tuvieron las campañas en Pensacola, ¿recuerdas eso? Sí. Un hermano pasó por aquí, estaba en camino a Pensacola. Me dijo a mí o a alguien, creo que fue, no recuerdo exactamente. Me dijo, yo espero que funcione, porque si eso no me ayuda, yo no sé lo que voy a hacer. Él estaba atado por alguna situación que yo no sé cuál era. Pensó que un evento o un lugar. Él pensaba que el ir allí, que le imponga las manos, lo iba a liberar de eso, pero nunca Lo funciona. hermoso de todo, y tenemos que ir a la pausa, pero lo hermoso de todo es Así que es. eso no es necesario. La verdad es que las cosas que estamos llamando santificación progresiva, no hay ni una sola cosa en nuestras vidas que no haya sido derrotado ya. Ahora es tiempo de que nosotros las despojemos o nos despojemos de ellas y no pelear con ellas y debemos hablar de eso. Lo dijiste, no hay que hacer Correcto, eso. no hay que hacer eso ya más, pero hablemos de eso cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dijiste que ibas a decir algo. Sí, pero tal vez podemos leer esta próxima frase, condenó al Bueno, pecado en la adelante, carne, vamos a leerla. condenó al pecado en la carne. Vamos a volver atrás un poco. Dios envió su Hijo unigénito. Dios enviando a su Hijo, Se refiere a la condición indefensa del hombre incapaz de salvarse a sí mismo y sin poder guardar una simple ley, por lo tanto, en necesidad de un Salvador. en semejanza de carne de pecado, Significa que el Cristo en realidad era humano, conformado en apariencia de la carne, que es caracterizada por el pecado, sin embargo, sin pecado. a causa del pecado, Para expiar el pecado, destruir su poder, salvar y santificar sus víctimas. condenó al pecado en la carne, Destruye el poder del pecado por su cuerpo perfecto como sacrificio a favor del pecado, que hizo posible que el pecado fuese derrotado en nuestra carne, todo a través de la cruz. la idea, y se puede dar cuenta en los escritos de Pablo, particularmente en Efesios, él utiliza en la Biblia King James, dice, despojémonos de todo esto. Despojémonos, pongamos, descartémoslo. No dice peleen contra él, dice despójense de ello, ya no es parte de lo que usted es. La razón de todo esto es lo que esta porción del versículo acaba de decir. En el Calvario, Jesús no solo pagó la pena de pecado, él derrotó el poder de la presencia interna y el poder Así realmente de es. todo el pecado. Y el término es que él condenó al pecado en la carne, en nosotros él lo condenó. Me gusta utilizar la analogía o la ilustración de una área de cualquier pueblo en los Estados Unidos que los fundadores hayan entrado y hayan dicho hay un grupo de edificios que no están bien y si uno trata de entrar, Condenado. el municipio pone un letrero que dice condenado y lo que significa es que en cualquier momento, en cualquier día, número uno, no es correcto, no es algo seguro entrar a él y número 3, número 2 y número 3 es que esa área va a ser completamente derrumbada. Van a llegar bueno, el equipo de demolición y lo van a tumbar y lo van a eliminar. No hay ninguna actividad en la mente, en el corazón humano que Jesucristo no haya derrotado el poder del pecado, una actitud mala, una acción mala, el deseo de hacer algo malo. No hay algo que Él no haya derrotado. Así que esto significa que por fe nosotros debemos despojarnos de eso. No tenemos que hacer eso ya más. Ahora, yo sé que la atadura es una mentirosa, trata de hacerle sentir a uno de que no hay manera de cómo uno se puede alejar de eso, de ser libre de eso. Y nuestras emociones, nuestra mente está conectada en todo eso, pero la verdad de todo esto es que Jesucristo derrotó al pecado, condenó
todo acto de pecado, todo pensamiento, Él ya ha derrotado. Y nuestra unión con Él, esto es lo que tenemos que entender. En nuestra salvación, nosotros somos unidos con Él y somos crucificados juntamente con Él. Esa muerte nos libertó del poder y la pena del pecado y después somos levantados juntamente con Él para vivir en Él desde una nueva fuente de poder, la fuente del Espíritu Santo. Disculpa, la fe en Él y lo que Él hizo en la cruz nos da, nos da la perfección que Él tiene, la cual no podíamos obtener nosotros Correcto. Así mismos. que ahora Él dice, Por eso la cruz es tan importante. sí, y uno tiene que reconocer, uno no está tratando de derrotar esto. Pablo dice, despojémonos, descartémoslo, dejémoslo. Era parte de la vida antigua de la cual ahora ya no vive en ella. Usted existe ahora en Cristo. Mm. Así que usted estaba preguntando acerca de mis cambios externos los primeros 90 días. Yo no tenía una persona que me dijera que despojara las cosas, pero el Espíritu Santo me estaba diciendo por dentro, Ujú. aléjate de eso, despójate de eso. Sentías que no era correcto. Correcto, sí, aparte de eso, durante años yo había querido despojarme de esas Pero cosas, no pero no habías podía, podido. no podía. Y esta vez, cuando yo llegué a la decisión y yo lo dejé todo, una vez más, sin entender nada de teología, ni muchas escrituras, solamente amaba a Cristo, amaba todo lo que estaba leyendo y reconocía que había algo nuevo que estaba pasando en mí. Yo recuerdo que mi madre llegó a Nashville en enero y, bueno, estábamos hablando acerca de los cambios que estaban sucediendo en mi vida. Ya no había cocaína en mi vida en ese entonces ¿Qué y, dijo ella? bueno, mi madre era cristiana y ella amaba el hecho de que las ataduras estaban cayendo, que yo estaba enamorado de las escrituras y me estaba enamorando de la Biblia. Yo recuerdo que la llevé al aeropuerto, la dejé y yo me detuve en la cantina del aeropuerto y de salida y yo tuve un poco de whisky con agua y fue la última bebida que yo tomé. ¿Qué tipo de alcohol? Scotch y agua de JB. Sí, es un tipo de JB. scotch. Bueno, Tendría que ser pecador como yo para saber qué era eso. Pero fue la última bebida que yo llegué a tomar. Simplemente pero me ¿por despojé qué? de ¿Por ella. qué? ¿Por qué estabas consumiendo ese alcohol? ¿Sentiste esto no es algo que yo quiero más en mi vida? Sí, fue todo eso. Sin embargo, ya no había una necesidad, ya no Mm. había un deseo, una libertad de poder alejarme. Estamos hablando con un hombre, usted está hablando con un hombre que usualmente en el trabajo para las 10 de la mañana ya estaba yo bebiendo cerveza. En la tarde, ¿Tomando qué? cerveza con jugo de tomate. Ay, mire, usted es un santurrón, ¿verdad? Es todo. Una cerveza roja es cerveza con jugo No, de tomate. nunca había Bueno, escuchado sí, hay eso. que esconderla echándole jugo de tomate para que la gente piense que es jugo de tomate, pero es llamada cerveza roja. Y usted, ¿Tú tomaste cerveza roja de él? no, 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 no. Él Eh, un día se estaba comiendo un hueso y alguien le lanzó un pedazo de sí, carne. sí, En el mundo realmente nuestras mentes están cauterizadas con esta es la única manera de vivir, pero hay una mejor manera. Y cuando el perro ve la carne, bueno, deja el hueso y empieza a comerse la carne. sí, así es. Bueno, un hombre me dijo en una ocasión, hermano Swagger, yo estuve en la cárcel, no sé por qué, pero estaba en la cárcel, estuvo en la cárcel. Y dijo, la televisión estaba encendida y usted estaba allí, estaba diciendo, usted dijo que nunca había consumido alcohol en su vida. Y era la verdad lo que yo estaba diciendo. Y él dijo, pero usted lo había describido exactamente como yo lo vivía, como que sabía muy bien. Y yo pensé, este es un mentiroso, no está diciendo la verdad. Él no puede describir algo así sin que él lo haya vivido. Pero era el señor, yo no sabía nada de lo que era el alcoholismo. Correcto, pero el punto es que yo vivía ¿Vivías para para eso, eso? porque yo me sentía bien, cualquier tipo de descripción que le queramos dar el día de hoy nos hacía sentir bien y nos sacaba de la situación diaria de la vida. Yo no necesitaba eso ya más. Y el Señor, una vez más, Disculpa, pero después que dejaste el aeropuerto aquel día, ¿hubo un momento en el próximo día, la próxima semana, que hubo algún deseo en tu vida de eso? no, lo más que yo me acerqué a eso, yo siempre voy a estar agradecido por la gente que Dios presenta en nuestras vidas.
Yo he dicho que mis amigos en Nashville, ellos, los que me conocían y me conocían bien, habían visto los cambios en mí. Así que yo recuerdo que estaba trabajando una vez más como cajero en una gasolinera, un gerente, como sí, en gerente. una estación de gasolinera llamado Racetrack, aún los tienen por aquí. Yo trabajé en el turno de las 7 de la mañana a las 7, perdón, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana y usualmente eh, lo que la gente hacía era beber después de salir del trabajo. Mi amigo era el gerente y usualmente conducíamos y bebíamos más cerveza, pero después de que yo había dejado ya el alcohol, él había estado viendo lo que había estado sucediendo porque me conocía y me Mm, conocía muy bien. sí. Y creo que no había tenido ya ningún tipo de bebidas en varios meses. Y él tenía un Corvette hermoso. Estábamos ahí conduciendo alrededor del lago en Nashville y él estaba bebiendo su cerveza. Y él me dijo, ¿realmente me quieres decir que tú ya no estás bebiendo cerveza? Y nos detuvimos y estábamos estacionados, sentados enseguida del lago. Y yo le dije, no, no, ya no estoy bebiendo. Y él me dijo, ¿por qué no? Yo le dije, bueno, simplemente, bueno, puedo beber una si yo quisiera. Y eso me impactó. Yo casi me estiré la mano para agarrar una y él se me quedó viendo y me dijo, Loren, no lo No hagas. lo hagas. Loren, no lo No lo hagas. hagas. Y eso es tremendo. Y Ese hombre, Dios él le me dijo, bendiga, Loren, no lo hagas. le salvó Y ese eso me momento. impactó, esa declaración me detuvo el último deseo que pude haber llegado a tener. Bien, pero ¿qué piensas tú de los cristianos que piensan que está bien consumir alcohol moderadamente, etcétera, etcétera? Yo honestamente no puedo decirle cómo me siento en la televisión. Bueno, sería deshonesto de parte tuya entonces. Bueno, cualquier hombre que dirija, por ejemplo, en el consumo del alcohol o drogas de cualquier tipo, está haciéndole gran daño a la gente que lo conoce. Porque van a haber personas que ven lo que usted hace y cuando usted hace lo que hace, tal vez usted puede soportarlo o puede manejarlo No moderadamente, pero hay gente podían, como yo que no. exacto. Y nosotros estaríamos atrapados y se supone que usted debe ser un líder, se supone que usted debe ser un ejemplo, se supone que usted debe de abstenerse de toda apariencia de maldad, debe de amar a alguien más que a usted mismo para Mm, que usted pueda despojarse de muy todo bien, lo que pueda muy dañar a bien. alguien más. Y Ujú. podemos hablar muchísimo de lo que la Biblia dice acerca del alcohol, las drogas, pero esa es la razón más grande. La Biblia dice que si herimos a un hermano Uh, débil, estamos diciendo adelante en vez de decir, Loren, no lo hagas. Pecamos contra Cristo porque, porque estamos permitiendo, animando a una persona en una dirección ujú. errónea. Nuestra vida hace la diferencia. Lo que nosotros hacemos Así hace la es. diferencia. Lo que predicamos y enseñamos, cómo vivimos, hace una gran diferencia. Así que no debe haber ejemplo de algo que pueda poner a alguien en ataduras. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me Todo me es conviene todo, lícito, exacto. pero yo no caeré bajo el poder de ninguna y no traeré a una persona a la idea de que pueden participar en un hábito o actividad destructivo. Pablo estaba hablando de carne que se había ofrecido a Así es, ídolos, de Primera de eso estaba hablando. Corintios. Él no estaba hablando del alcohol. Correcto, sí, una vez más, creo yo que el estándar de amar a alguien más que la libertad, más que nuestra libertad, es una constante. Se aplica al alcohol Sí, claro, también. es una constante. Cuidar y querer a alguien más que nuestra propia libertad. No usamos nuestra libertad como un libertinaje u ocasión de la carne. Pero realmente el Bueno, adorar a sí, ídolos no le sí, hace el daño a nadie. individuo que ve a esa persona comerse esa carne pensaba que lo estaba comiendo como adoración al ídolo, tenía que aclararse. Bueno, sí, eso es verdad, pero lo que estoy diciendo es que el alcohol puede matar a la persona. Así es. Conduciendo por la calle y usted no sigue las señales de conducir y usted puede morir rompiendo la ley. Si toma 10 cervezas para embriagar a una persona, si toma una cerveza, tiene una décima parte de Y su una vez cuerpo más, la mayoría de ebrio, la ¿no? gente toma el alcohol por el efecto, no porque les gusta el sabor, Mm, pero porque les afecta afecta. su estado
de ánimo, lo que solíamos llamar estar un poco ya alegres, como dice la gente comúnmente. Mm. Por eso es que la gente lo hace, ese es el propósito. Pero no es la razón por la cual hacen la marihuana, la Correcto. consumen o la cocaína Así también. es. Ahora, no Bueno, sé si lo puedo decir de esta manera, pero Jesucristo dijo, nada que entre al hombre lo contamina, sino lo que sale del hombre. Y si ese es el caso, aunque la Biblia dice que el vino es escarnecedor y el sidra, lo es el vino los también que es toman o los que ingieren van a ser reducidos Mm, bueno, van a ser un ridículo. Pero el punto es que si el texto lo dice, es el pecado en el corazón que tiene que ver con ingerir esas bebidas. Hay razones prácticas por las que no debemos beber. Es un veneno, es veneno. lo Y es, esas lo razones es. existen. Hay gente en el mundo que no son salvas que ven eso. Pero cada vez que, como usted preguntó del creyente, cada vez que que el alcohol Mm. está en cuestión, hay mucho más. Quieren, quieren que sus inhibiciones se vayan, su conciencia, quieren detener su conciencia de detenerlos a ellos de, de participar en actividad pecaminosa. Así que realmente Jesús estaba presentando eso, que nada de lo que entra contamina, sino lo que sale de él. Así que los pecados del corazón son el pecado mismo. Es el pecado del corazón que dirige a una persona a usar el alcohol para poder hacer otras cosas que son pecaminosas. Se nos terminó el tiempo y espero que hayan sido dichas cosas el día de hoy que le ayuden a usted a entender la palabra mejor. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.